de suma relevancia desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de lo que hoy en día pasa en el país, que es el manejo de los riesgos con control interno y lo que es el gobierno corporativo. En esa línea, Eduardo le va a hacer una pequeña introducción referida a su visión desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de director, de consultor, lo relevante, los riesgos. Luego yo voy a pasar a explicar algunas técnicas actuales que se presentan hoy en día. Vamos a ver algunos videos, vamos a tratar de hacerlo más interactiva la sesión de ahora para que ustedes puedan de alguna manera tener la información relevante sobre lo que se viene, sobre lo que hay, sobre lo que el potencial programa podría darles a ustedes más información. ¿Okay? Dejo la palabra a Eduardo para que les comente algunas cosas y luego vamos a ir haciendo una sesión lo más interactiva posible. Señor, para conocernos un poco, quisiera saber si alguien trabaja en una empresa, tiene una empresa, o todos estamos estudiando, ¿no? Más o menos para conocernos un poco el público y lo objetivo, díganme. Trabajo para el Estado, para el ministro del Preso. ¿El rubro? El servicio de seguridad. Servicio de seguridad. Tiene que subir a la Corte Superior de Justicia de Guardia. Estamos bien. ¿Alguien más? Entonces, digamos, si tomamos como base su caso, si me permite, utilizar su conocimiento, ¿qué percepción o qué índice podría? Desde el punto de vista empresarial. El riesgo, como básicamente ahorita al decreto supremo 05/2012, pero vaya como la probabilidad de que se convierta en peligro. El acceso y la probabilidad de ocurrencia de un incidente, daño, amenaza. Si tomamos un poco su definición y la llamamos se define el riesgo como la probabilidad de sufrir un medio de paso no deseado, ¿no? En este caso, si aplicamos mucho a las empresas, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a manejar el riesgo post-mortem, aunque después de que ocurre. Más que nada tomamos acciones correctivas y muchas veces apagar el diseño resulta más difícil que tratar de predecir. El enfoque que vamos a tratar de acá con lo que es el curso es mostrarles las ventajas, las bondades que se tienen en la predicción del riesgo y el manejo que le podríamos dar nosotros en cuanto a la empresa. En cuanto a la empresa, ¿qué podemos hablar de riesgo? Que para los clientes que ocurra algo con los trabajadores que estemos controlando el plan, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, un poco lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no es cierto?, son los conceptos de los riesgos. Vamos a hablar un poco de los riesgos financieros, vamos a hablar un poco sobre la importancia del área de riesgo. ¿Okay? Entonces, un primer componente importante, ¿no es cierto?, es justo como comentaba Eduardo, es entender qué es el riesgo. Entonces, ¿el riesgo qué es? Es la posibilidad de que los objetivos no se alcancen. Entonces, si extrapolamos este concepto a nuestra empresa, a nuestra vida, nos damos cuenta que nosotros tenemos situaciones de riesgo en todo momento. Y lo interesante es que son a diferentes. ¿Okay? Otro aspecto que es importante es que la tipología de riesgo incluye tres conceptos importantes. ¿Cuáles son? Que es aleatorio, es decir, puede ocurrir en cualquier momento. Que es probable que tiene una situación, ¿no es cierto?, de poder concretarse. Y que tiene un impacto, es decir, que genera un daño que se puede tangibilizar, que se puede materializar. Entonces, dicho esto, un evento o condición incierta que sí se produce tiene un efecto positivo o negativo, es decir, los riesgos vamos a dividirlos en dos tipos. ¿Okay? Los riesgos que generan un impacto negativo, es decir, hay que tomar una acción, y los riesgos que podemos llamar los famosos riesgos positivos, es decir, situaciones que nos van a generar un colchón, una suerte de buffer de cara a las operaciones. De ahí es donde vamos a comentar un ejemplo de cada una de estas situaciones. Veamos el caso del riesgo financiero. Nosotros podemos haber obtenido un préstamo, algo para la empresa, a una tasa de interés. Pero situaciones externas son las mismas, como geopolítica en Estados Unidos, etcétera, que hacen que las tasas bajen o que nuestra moneda se aprecie. Entonces, le dan a nosotros ese evento de riesgo con un impacto positivo, dado que podemos negociar la tasa hacia abajo. Y obviamente no puede costar la situación de préstamo. El caso de Ferrando se ha visto con los créditos hipotecarios. Muchos que han sacado, vamos a tener un crédito hipotecario allá por los 90, sacaban una tasa entre 15 y 18,
Conforme transcurre el tiempo, la tasa bajaron y eso nos permitió a nosotros obtener un depósito financiero para la casa. Correcto. Entonces, vamos a pasar te voy a mostrar dos videos que son importantes para entender un poco cuándo se presentan los riesgos. ¿Okay? Es un video bastante corto, pero bastante representativo sobre lo que son los riesgos. No hay necesidad de volumen. El rugby es un deporte de contacto, ¿no? Entonces, veamos ahí las situaciones que se van presentando, ¿no? Este es el equipo campeón mundial de rugby. Imagínense en la calle ustedes, lo que le ven y pum, los tacleen, ¿no? ¿No? Este es el mejor todavía. ¡Zum! Eso se da en el centro de Lima de todas maneras, ¿no es cierto? Ahora miren ahora. La chica la atropellaba. El chico botaba un ciclista. Caían cosas. Más cosas. Un incendio. Después, bueno, solo pasa en Tokio, ¿no? Entonces, un poco este video, lo que tratamos con este video es enseñarles, ¿cierto? Que los riesgos están presentes siempre, y son inherentes a cualquier momento, ¿ok? Y otro punto que es importante, y sí quiero mostrarles también, es un video, ¿cierto?, sobre una situación que pasó en Estados Unidos hace exactamente 18 años. Y que ustedes al leer, porque igual hay que leer lo que dice nomás, van a darse cuenta que probablemente tenga una relación con lo que está pasando hoy en día, ¿no? ¿Será que cargue? Entonces, como ustedes pueden ver en el primer video, los riesgos se van a presentar en todo momento. Entonces, vamos a terminar el video, les explico más, por favor.
Espera que cambie el video y vamos a mostrar algunas cosas importantes. ¿Ok? A ver. Entonces, como mencionábamos hace un momento, los riesgos son tan inherentes a las empresas hoy en día que hay una norma que es la 18.000 que está migrando a la 45.000, que es la de seguridad ocupacional. De alguna manera es la norma que nos habla de la parte de los riesgos a través de la matriz IPER. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Pero ¿qué hace esta ISO 31000 para dar un enfoque mucho más claro? Cada una de las normas hoy en día ya necesitan hablar de los riesgos. La 9001 2015, 14.000, 18 y 45 ahora, la 27. Entonces, ¿qué ha hecho ISO? Ahora dijo, ok, vamos a crear el estándar no certificable todavía, porque está en revisión, ISO 31000, para que las demás ISOs la llamen, la convoquen con una suerte de metodología, con una suerte de cultura, para que en vez de utilizar COVID, ¿no es cierto?, en vez de utilizar otras técnicas de control, otras técnicas de gestión de riesgos, perdón, puedan implementar esta ISO y sus empresas se gestionen con una adecuada cultura al riesgo. Entonces las empresas van a poder tener diversas certificaciones, pero todas con el paraguas de la ISO 31 para la gestión de los riesgos. ¿Okay? Vamos a ver si está cargado.
¿Qué es lo primero que nos puede ocurrir a la mente ahorita? ¿Qué es lo primero que nos ocurre? ¿Ah? Odebrecht. ¿Solo Odebrecht? Nos saltamos a Alejandro Toledo, a Alan García, ¿no es cierto? Nos saltamos a Grañi Montero, a Oas, a Castañeda, a Susana, ¿ah? ¿No? Aerocontinente. Nos saltamos cuando le damos un cariño a un policía, ¿no es cierto? Que está mal también, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese esquema de los riesgos, de alguna manera, tiene que ser interiorizado por las personas. ¿Okay? Y el principal componente es saber que nuestros actos de hoy influyen no en el pasado. Pues dicho esto, voy a pasar a mostrarles un video sobre algo que pasó en España, ¿no es cierto? Y que lamentablemente mi perspectiva es que muchas veces también se presenta eso en el Perú. Y con eso terminamos los videos para seguir con la sesión. Año 2020. Spain, después de un fiestón padre, está sumida en una resaca económica del copón. El país está jodidamente jodido. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues... ¿no te acuerdas de nada? Ni idea, macho. Te voy a refrescar la memoria. A esta historia la llamo... de aquellos barros, estos lodos. Año 1998. Un día, el presidente Aznar se dirigía al panel cuando de pronto tuvo una aparición del dios del neoliberalismo que le reveló en primicia la nueva ley de suelo. Esta ley proponía privatizar el mercado del suelo y fue copiada con entusiasmo por ayuntamientos y autonomías de todo signo político. Su fórmula era simple: si aumentamos el terreno urbanizable y convertimos el mercado del suelo en un negocio superrentable para los empresarios, se multiplicarán las inversiones, se construirán más casas y, como habrá más oferta, bajarán los precios y los jóvenes podrán por fin comprarse una vivienda. Y así fue. Se hizo realidad el Spanish Dream y todos fuimos felices en el país de la Gominola. Quizá no fue exactamente así. Vayamos hasta el año 2002. Para entonces, el ritmo de la construcción ya se había disparado. Ese mismo año, Aznar tuvo otra aparición de su dios Lupi, que le reveló la nueva reforma laboral. La táctica de esta reforma era familiar. Si reducimos los derechos laborales, haremos más atractiva la contratación de los empresarios, estos invertirán más en personal y así reduciremos el paro. Y así se disparó la demanda de mano de obra y miles de jóvenes enviaron a tomar por culo los estudios para currar en la construcción. Otro tanto hicieron otros miles que llegaron desde el extranjero. Y todos ellos se apuntaron felizmente al dogma del Spanish Way of Life: comprar casa. La vivienda estaba de moda. Haga morir de envidia a su cuñado y cómprese un adosado. No sea un vulgar hippie que vive de alquiler y desgrábese una pasta en impuestos invirtiendo en ladrillo. ¿Problemas para declarar su dinero negro? Don't worry, la vivienda le blanqueará su fortuna. Lo curioso es que la ley de suelo no tuvo el efecto previsto. Al dispararse la demanda de vivienda, el precio de los pisos subió y eso, a su vez, disparó el precio del suelo, pues se tasaba en función de los beneficios potenciales, cosa que hinchó aún más el precio final de la vivienda. No cabe decir que este margen de beneficios atrajo a miles y miles de simpáticos especuladores. Resultado, el precio de la vivienda se disparó en solo 4 años. Si vamos hasta el 2005, la burbuja ya estaba desatada y España construía en un año más vivienda que Francia, Alemania e Italia juntas. Veamos, a esta playa le falta vidilla. Así está mejor. Y este idílico bosque. ¡Oh, qué bonita ardilla! A tomar por culo las ardillas. Y bienvenido el progreso. Gracias al motor de la construcción, nuestra economía estaba on fire y todo el mundo hablaba del milagro económico español. De pronto, alguien dijo: ¿y si aprovechamos el superávit para invertir más en I+D? Así era nuestro milagro económico. Mientras el referente de los empresarios americanos era Google, aquí todos querían emular a Paco el vocero. Pero se asomaba un drama descomunal.
el precio de la vivienda estaba ya por las nubes. Bueno, pero al menos teníamos trabajo. Cierto, el paro había bajado a una cifra récord. Pero mientras la vivienda en términos reales había más que doblado su precio, los sueldos se habían quedado más congelados que Walt Disney. Vamos, que aun estando en el mayor periodo de bonanza de la democracia, la mayoría cobraba un SDM, también conocido como un sueldo de mierda. Pero si la vivienda está más cara y los sueldos son los mismos, ¿por qué la gente sigue comprando pisos? Bueno, aquí es donde aparece tu amigo el banco. Bancos y cajas no querían perderse el festín y empezaron a rebajar exigencias para conceder créditos. Hola, gano un sueldo de mierda y mi agonista es una tortuga con gorra. Hipoteca el canto. Y tranquilo, para que puedas subir las cuotas les tiraremos la hipoteca a 40 años y si algún día no puede pagar la hipoteca, como los precios siempre suben, vende la casa, recupera la inversión y encima gana dinero. Y recuerde, la vivienda nunca baja. Además, le hincharemos el crédito para que se pague un cochazo, un crucero, una pantalla plana y un smartphone con wifi y roaming Apple. Y así, por primera vez en la historia, con un sueldo de mierda podías vivir de puta madre. ¡Soy rico! Pero si saltamos hasta el 2007, veremos un panorama dantesco. La deuda de administraciones, familias y empresas era ya descomunal. Como descomunal era la deuda de las cajas con otras entidades financieras. El país entero había raptado a la tía de la lejía y la obligaba a traer más y más dinero del futuro. En otras palabras, no es que nuestra habilidad por crear riqueza trajera consigo el crecimiento, sino que el único motor de riqueza era el crecimiento en sí. Y ese crecimiento solo existía gracias a la deuda. Año 2008. La vivienda ya era tan cara que algunos debían hipotecarse a 40 años para vivir en un zulo. Había que parar aquello de algún modo, pero nadie sabía cómo. España entera era como la orquesta del Titanic, tocando sin parar mientras el barco se hunde. Hasta que al fin estalló una crisis crediticia en Estados Unidos que se contagió rápidamente por todo el mundo. Y, de la noche a la mañana, los bancos dejaron de prestar dinero, los inversores dejaron de comprar deuda y el pánico se desató. Como nadie prestaba dinero, se produjo un efecto dominó. El consumo se desplomó, se contrajo la economía, las empresas empezaron a hacer despidos en masa y las familias sin trabajo fueron expulsadas de sus casas por impago. Sin darnos cuenta, habíamos llegado a ese futuro al que habíamos estado robando dinero y descubrimos de pronto que éramos pobres y, lo que es peor, que nunca habíamos dejado de ser. Y que quizá esto ya no era España, sino Españistán. ¿Algo de esto les parece conocido? ¿Qué opinión les merece este último video? ¿Estamos ahorrando para el futuro? ¿Estamos guardando pan para mayo? ¿Estamos guardando pan para mayo? A julio, ¿no? ¿Ok? Entonces, la gestión de los riesgos para que sea inherente y para que de alguna manera pueda calar en la empresa tiene que ser comprada por nosotros. Nosotros no entendemos que es importante analizar el presente y el futuro sobre la base de lo anterior. Estamos entonces, ya hemos pasado los videos. Un aspecto que es importante es el control interno, es decir, la revisión de lo que estamos haciendo. Si lo que estamos haciendo está acorde con lo que la empresa busca, bien, si no, hay que alinear. Es decir, la gestión de riesgo y el control interno tienen una premisa importante, la creación de valor. Pero no la creación de valor de un aspecto cliché, sino la creación de valor desde el punto de vista que la empresa valga más con un componente ético, con un componente, ¿no es cierto?, de asistencialismo, con un componente de poder asegurar que los grupos de interés, que la comunidad, que los agentes internos y externos se beneficien de cara a la gestión de riesgo. Voy a comentar una experiencia que he tenido en el norte con algunos clientes respecto a la gestión de los riesgos y las previsiones que se han podido tomar, tomando como base los últimos acontecimientos de la región norte. Estaba precisamente un grupo de empresarios que tenía estaciones de turismo. Ellos habían previsto su planificación, todo. Cuando viene el niño portero, prácticamente lo ocurrió, sino que no lo destruyó. Tenían sus
stock, un inventario, pero no tenían que vender. El sector de transporte estaba parado. Pues, felizmente hubo una cobertura, un tipo de seguro, que al principio muchas veces uno como empresario dice, yo no quiero asegurarme porque esto no va a ocurrir. No quiero correr con este costo, este caso adicional me va a disminuir mis ganancias, porque no, eso no va a ocurrir. Pero lamentablemente eso es lo que nos ocurre. La idea que está logrado, si bien no se ha obtenido de manera que se tenía antes, por lo menos se ha logrado disminuir muchísimo sus pérdidas. Otras empresas que no hicieron eso, prácticamente quebraron. Y yo lo ejemplo es la agricultura. Muchos en el norte, digamos, potencial agricultor muy fuerte, Cartajadas, Mangoquén. Ahora, que usan un barrio por completo, es muy fácil decir, vamos a dar la ayuda económica para que se revive, pero se olvidan de un pequeño detalle. ¿Cuántos años demora el arbolito en crecer y comenzar a producir? Y durante ese tiempo, ¿qué podemos decir? Ok. Entonces, importante siempre estar tratando de anticipar sus potenciales situaciones. Dicho esto, una pregunta que les hago es, ¿qué entendemos por control? Entonces, control es la acción que trata de asegurar o mejorar los intereses económicos de alguien, de una empresa, de una persona, de una entidad. El control interno hoy en día está muy inmerso. Si hablamos del Estado, por ejemplo, la Contraloría es una norma sobre el manejo de control interno. Ha aparecido la ISO 37000 sobre todo lo que es fraude. El INACAR está promocionando y tratando de que esta certificación pueda entrar en todos los temas de gobierno. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión de riesgo? Es un instrumento para organizar, para diseñar procedimientos y mecanismos dirigidos al análisis y control de los riesgos surgidos durante el proceso de la propia organización. Como hemos visto, el riesgo está asociado a la incertidumbre, a la volatilidad, pero sobre todo, y en resumen, a no lograr el objetivo establecido. La utilidad del sistema de gestión de riesgos, principalmente porque permite minimizar los incidentes y de alguna manera permite que la organización entienda en su conjunto cuáles son los aspectos importantes de la propia organización. Dicho esto, tenemos que el riesgo es la condición en que existe la posibilidad de que un evento ocurra e impacte negativamente sobre los objetivos de la empresa. Tenemos una zona de riesgo y una zona de suerte, es decir, aspectos que nos pueden jugar a favor. Dicho esto, tenemos que una empresa va a tener principalmente tres tipos de riesgos, ¿ok? Los riesgos que no tolero, los riesgos que yo puedo aceptar y los riesgos que yo voy a poder tolerar. ¿De qué manera? Miremos acá. Por ejemplo, los riesgos que no tolero son riesgos de los cuales tengo que yo darles un plan de acción rápidamente para poder mitigar. Luego tenemos nosotros los riesgos que acepto, es decir, vivo con ese riesgo porque es parte inherente, ¿no es cierto?, de mi giro de negocio, es parte inherente de la cultura. Y finalmente tenemos los riesgos que tolero, es decir, riesgos que frente a un análisis costo-beneficio decido no mantener el riesgo como está. ¿Okay? En esta situación le vamos a dar un par de ejemplos en cada una de las situaciones. A ver, cuando comenzamos a hablar, vamos de abajo hacia arriba. Riesgo aceptado. Usted me dijo como manejaba una empresa de vigilancia. Los camionetas tienen las mismas mitades, pero no tienen responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que se lo podemos manejar, lamentablemente, nos corremos la suerte que nos pare la policía en ciertos momentos, pero ya sabemos que eso está en un poco de nuestro día a día. Estamos un poquito en la corrupción, entre comillas. Cuando estamos hablando de un riesgo tolerable, mi análisis costo-beneficio, vamos a solicitar un préstamo. Y ese préstamo incluye una serie de, dentro del contrato, una serie de condiciones que nosotros no lo podemos ver. Por ejemplo, acá en el Perú los préstamos son a tasa fija. Te preguntaba, ¿no? Entonces solicito un préstamo a una entidad financiera y dice, me va a pagar tanto, durante tantas cosas. ¿Eso implica que sea tasa fija? No iría así, porque las cuotas no están cambiando. Si leemos bien el contrato, en letra chiquitita, de 1.5 milímetros de altura, que la ley obliga a hacer, encontramos una cláusula que dice que el intermediario financiero unilateralmente le puede modificar la tasa. El que no lo haga es otra cosa. No se puede hacerlo, pero sí lo puede hacer. ¿Correcto? Eso estaríamos dentro del rango, la con nuestro rango de costo-beneficio. Si nos sube un poco la tasa, aún sigue ganando, podríamos manejar. Si no, no lo podemos hacer. ¿Correcto? Eso estaríamos dentro del rango de costo-beneficio. Si nos sube un poco la tasa, aún sigue ganando, podríamos manejar. Si nos sube un poco la tasa, aún sigue ganando, podríamos manejar.
lo que es totalmente inaceptable, ¿cierto? Para calcular un poco, podría dar un ejemplo que usted decía un riesgo totalmente inaceptable. Creo que debes más un poco de hablar de cosas beneficios. Teníamos que ver si me conviene viajar, que frío, si no viene. No, pero lo que es inaceptable es que usted venga ahí y lo quieran revisar. O que usted ya presente una situación y le digan que tiene que dar un proyecto. No, claro, que puede ser el antiguo evangelio. La corrupción es el caso de sí. Tenemos que mantener esta condición indispensable para que su empresa pueda ser el vender por internet, que ahora se da bastante el vender por páginas web y que te toque un cliente que tal vez no llegue a pagar o que te trampee la mercancía. ¿Qué riesgo sería no tolerable? Es un riesgo no tolerable, de todas maneras. O sea, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, lo que tienes que hacer es mecanismos de control para que él te pague por adelantado, con PayPal, con cosas seguras, ¿no es cierto? Y entregarle el producto con la documentación tal que se evidencie que está sellado o lo que está recibiendo está funcionando al momento que lo recibe. Como hacen hoy día las tiendas por departamentos, no sé si ustedes han ido a comprar últimamente, pero ¿qué ocurre? La tienda por departamento te abre la caja y te pruebe el equipo, porque ya ha pasado, ¿cierto? Que muchos bandidos compran el mismo equipo pero y lo reemplazan por el que tenían en la casa, ¿no? Entonces ya hay cierto control ahí que busca mitigar ese tipo de situaciones. Es más o menos lo que tú estás comentando. Entonces, de cara, ¿no es cierto?, a entender los riesgos, tenemos que entender que los riesgos empresariales, según la ISO 31000, se miden por la severidad, ¿no es cierto?, es decir, el daño que generan estos riesgos. Y la severidad se calcula tomando como base la probabilidad de que un evento ocurra y la consecuencia o el impacto que ésta genera en la organización. Y este impacto normalmente va a estar asociado a temas de costo, de tiempo, de calidad, ¿no es cierto?, y de alcance, sobre la base del objetivo que se busca en una entidad. Un riesgo aceptable es algo con lo cual, bajo las ciertas consecuencias o condiciones, yo puedo de alguna manera sentirme cómodo con lo que está pasando. Riesgo tolerable, ¿no es cierto?, es un riesgo que de alguna manera cumple ciertas obligaciones legales y tengo que yo gestionarlo. La ISO 31000 nos aparece en el año 2009 y tiene un escenario, un esquema bien interesante. Uno tiene que establecer el contexto. ¿Qué significa eso? Ponerse de alguna manera en la situación y entender qué elementos, tanto de adentro o de afuera, pueden impactar en mi empresa. Segundo paso, tenemos la valoración del riesgo, que tiene tres etapas importantes. Primero, identificar, ¿ok? Saber cómo se origina, por qué se origina, dónde está. Luego, analizar las causas de por qué se da la situación y hacer una evaluación. Y en esta parte es donde calculamos nosotros la severidad. Una vez que hemos hecho la valoración del riesgo, pasamos a algo importante que es el tratamiento al riesgo. Es decir, tenemos la enfermedad, tenemos el diagnóstico, aplicamos, ¿no es cierto?, la medida correctiva. ¿Para qué? Llevándolo a un tema médico, para que baje la fiebre, para que baje la hinchazón, ¿no es cierto?, para que baje, ¿no es cierto?, la infección. Pero en paralelo, ¿no es cierto?, en todo momento hay que trabajar temas de comunicación y consulta y de monitoreo y revisión. ¿Por qué? Porque es importante, ¿no es cierto?, que la organización en su conjunto entienda lo que está ocurriendo. Lo interesante de este estándar es que tiene 11 principios que lo vamos a revisar más adelante, pero además, si lo hacemos o hacemos un símil con el gobierno corporativo en el Perú, que tiene 31 principios, y el COSO 3, que tiene 17 principios, nos damos cuenta que los estándares que nos van a ayudar a gestionar mejor las empresas se rigen por principios que hay que entenderlos y los vamos a revisar ahora. Entonces, la gestión de riesgo puede tener una o más causas y produce uno o más impactos. ¿Cuáles son los objetivos de la gestión de riesgos en general? Primero, buscar aumentar la probabilidad de impacto de los eventos positivos y reducir los eventos adversos. ¿Qué incluye? Planificar, identificar, analizar cual y cuantitativamente, planificar la respuesta y un seguimiento y control.
Dicho esto, ¿no es cierto?, la gestión de riesgos tiene que estar asociada al manejo de proyectos, es decir, cuando yo implemento riesgos en mi empresa, yo tengo que trabajar como pequeñas islas, es decir, identificar dentro de mi mapa de proceso los procesos o actividades core del negocio y empezar por ahí, ¿ok? Luego pasar al área de apoyo, hacer mi gestión de riesgos en el área de apoyo para luego hacer la gestión de riesgos integral, es decir, voy a tener por lo menos 3 proyectos, el proyecto de riesgos en las áreas core de la empresa, riesgos en las áreas de apoyo, sin dejar de decir que son importantes, y luego el aspecto estratégico que engloba toda la organización. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, como hemos visto, el riesgo puede tener varias causas como personal invitado para el diseño. El riesgo se halla de forma implícita asociada a toda actividad, pero el riesgo acompaña a todo cambio. Los riesgos tienen la relación con las amenazas y con el beneficio y la consecución de los objetivos. De cara a las estrategias de riesgo, Eduardo le va a comentar algunas estrategias que uno puede seguir para poder identificar y diseñar aspectos de la gestión de riesgo. A ver, supongamos que nosotros, ya que estamos hablando del sector agroindustrial, que nos dedicamos a hacer pulpas de frutas para diversas cafeterías, etcétera, para hacer pulpas. La parte crítica ahí sería qué ocurre si el cliente está satisfecho con el producto o ocurre un evento en el cual la fruta o el producto que estamos produciendo al cliente se valorado. Dentro de ese análisis tenemos que ver dónde ocurre la falla. Para eso somos las normas CASAP. Las normas CASAP nos permiten determinar la trazabilidad, pero estas normas se quieren cumplir. Hay muchas empresas que las tienen en papel, pero lamentablemente no la cumplen en detalle. ¿Por qué? Porque es un costo adicional. La política de gestión ahí cuál debería ser. ¿Cuál es el plan de contingencia? ¿Qué se debe hacer? No debería ocurrir ese problema. No deberíamos tener nosotros culpas valoradas o culpas con algún tipo de infección, etc. Pero puede ocurrir. Entonces, determinar. Y ahí el punto clave en el desarrollo de este caso, en una empresa, fue el cumplimiento estricto de las normas CASAP. Y esto prácticamente redujo los eventos de facto, la queja de los clientes, prácticamente la preocupación. ¿Costó más? Sí, costó más. Pero el beneficio de largo plazo fue el posicionamiento de la marca y el tener clientes bien, porque ya sabían que los productos tienen todas las normas del caso. Ok, de lo que acaba de explicar Eduardo, podemos resumir 3 conceptos fundamentales. El primero es el concepto de trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? ¿No es cierto? La trazabilidad nos permite identificar, ¿no es cierto?, poder hacer un seguimiento a las situaciones que se presentan de principio a fin. Otro punto que mencionó Eduardo es los aspectos de normas, los aspectos de estándares, es decir, todas las empresas en general, dependiendo del rubro, tienen que seguir marcos normativos, IGESA, IGENIC, ¿no es cierto? Si son empresas del Estado, todo lo que dice Contraloría, fundamental tener bien mapeado. Y finalmente Eduardo mencionó que se incrementó el costo, pero en realidad se incrementa el costo o es una inversión. Y probablemente ahí yo les dejo, llevando un tema deportivo, picando la pelota, porque los costos, cuando tienen un impacto en la empresa, en el largo plazo, en realidad podrían ser tomados como inversión. Por ende, podrían ser tomados como una activación de un intangible. Por ende, podrían incrementar patrimonio. Entonces, es un tema financiero. ¿Por qué? Acabo de ver la cara de una señorita que me dice, a ver, ¿cómo es eso? Muy simple. Un proyecto minero. Cuando excavan, ¿no es cierto?, hacen una inversión, ¿ok? Pero eso al final se activa como un intangible, y el intangible se amortiza. Si tenemos la suerte de que esa mina calculó una ley de 1, por decir algún número, y pasó una ley de 4, ¿okay?, partículas por hora, eso genera una valorización, estamos de acuerdo, y ese mayor valor en el lado del activo, ¿contra qué se va a compensar en el pasivo o patrimonio? ¿Se va a compensar en el pasivo o en el patrimonio? En el patrimonio. Entonces la empresa tiene más patrimonio o menos patrimonio. Más, sobre la base de un costo de inversión inicial. O sea, no es de corto plazo. El problema es que muchas veces nosotros queremos enfocarnos en el corto plazo y el objetivo de estos estándares es pensar en el largo plazo.
es pensar en situaciones que nos van a permitir poder tener beneficios sostenibles en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, las estrategias de cara al riesgo tienen que ser proactivas, es decir, tienen que tratar de anticiparse a los hechos. Entonces ustedes me van a poder decir, oye, pero eso no significa que controle todo, no es correcto. Se nos van a pasar cosas así, pero el espectro de situaciones que no controlamos, situaciones que no anticipamos, va a ser menor. La idea de es tratar que las situaciones que no conocemos, que no manejamos, se achiquen. Es imposible conocer cuándo va a haber un sitio, pero sí es importante tener un seguro frente a un sitio. Es imposible anticiparnos cuándo vamos a tener un robo, pero hay que tener un seguro, hay que entender que cuando vienen a robar, seguramente llevan todo. Por ejemplo, hay acá conmigo. Todo este tema de la ballena azul, de los 13 audios, todo este tema pues, que ya está llegando acá, los que tienen hijos me van a entender. Cómo la generación actual vive muy rápido, ¿no es cierto? Entonces, ayer hablaba conmigo y me decía que tenía miedo, ¿no? Porque no entendía, ¿no es cierto?, cómo la gente era mala, cómo la gente podía generar esta situación. Entonces le digo, hijita, ¿qué pasa si ahorita nos roban? Vienen con un arma y nos asaltan. Gracias. No sé, papá, no sé qué haría. Entonces, primero cálmate, le digo. Tiene 10 años, no entendería que se ponga nervioso. Primero cálmate, abre la puerta y que se lleven todo. ¿Y qué vamos a hacer con el carro? No te importa, le digo. Para eso hay un seguro y si me va, qué pena. O sea, uno tiene que de alguna manera ir preparando a la generación joven para situaciones que se van a presentar. O sea, yo creo que hoy en día esta situación en la cual estamos nosotros como país y en general como mundo es que no hemos dirigido el conocimiento que tenemos nosotros hacia nuestros hijos, a la generación joven. Recuerden que todos nosotros éramos niños, nos hablaban de temas de inseguridad, pero era mucho más directo, había más comunicación, la gente conversaba más. Entonces, este estándar lo que hace cuando la gente lo interioriza y lo lleva a su vida, permite una mayor comunicación con las personas, permite entender, y esto lo deben haber escuchado ustedes, es ponerse en los zapatos de otro. Pero ponerse en los zapatos de otro no es solamente un cliché, es, oye, entendamos por qué esa área toma esa postura. ¿Por qué la de logística siempre se pelea con finanzas? ¿Por qué finanzas siempre se pelea con marketing? ¿Por qué marketing siempre se pelea con producción? En realidad se pelean porque no hablan el mismo idioma. Porque además las empresas cometen un error fundamental, que es los indicadores son forales y no indicadores generales. Entonces, si a mí como producción me dicen ahorra, pues ¿qué voy a hacer? Producir lo menos posible, no hacer horas extras. Y si a mí como marketing y ventas me dice vende, ¿qué voy a hacer? Voy a disparar como mono con metralleta, ¿no es cierto? Y si finanzas me dice no hay presupuesto, ¿qué va a hacer finanzas? Controlar el gasto financiero. Entonces al final los objetivos de la empresa están divorciados unos a otros y los gerentes no se dan cuenta. Claro, porque tienen un director que le dice quiero más plata, quiero más plata, quiero más plata. Entonces no saben al final por dónde andar. Entonces, lo interesante es que al final nosotros podamos tener todo esto mapeado, todo esto documentado, mediante tablas que nos permiten identificar cuál es el riesgo, la categoría, la probabilidad del impacto, con la finalidad de que podamos entender cuando un evento se llama frecuente, qué valor se le puede dar, cuando un evento es remoto, qué otro valor se le puede dar, de cara a que la organización en su conjunto entienda lo importante de los riesgos. Entonces el ranking de riesgos va a tener este siguiente esquema, es un esquema que hemos propuesto, ¿no? El código de identificación, el riesgo, la probabilidad de impacto, la severidad, se hace un ranking de severidad, el plan de respuesta, el responsable, y ojo, si el plan de respuesta no funciona para mitigar el riesgo y generar un nuevo riesgo residual, lanzar un plan de contingencia, es decir, algo que de alguna manera rápidamente mitigue, ¿no es cierto?, el riesgo. Ojo, los riesgos no se eliminan, los riesgos se mitigan, se transfieren, se gestionan. Entonces, de cara a esto tenemos la Administración Integral de Riesgos, y ahora paso con Eduardo para que les mencione, ¿no es cierto?, de alguna manera cómo la Administración Integral de Riesgos genera un valor en las empresas y
cómo esto ha sido llevado a cabo por algunos clientes o algunas directores que han estado participando. Ahora lo que usted ve, el mateo de la Fundación Internacional de Riesgo es cuadrísimo. Es un poco denso. Muchas veces tenemos en la empresa que priorizar. Muchos nos vemos un poco nosotros en la directiva de ver que por un lado tienes a los jefes, a los directores o dueños de empresas que el objetivo era ganar más plata. Para ganar más plata es muy simple, ¿no? Tus entradas tienen que ser mayores que tus salidas. Hay que maximizar las entradas y minimizar las salidas. Y el costo del personal, por ejemplo, la mano de obra es una salida de dinero. Ya lo veíamos. Es un tema de investigación que hasta ahora no podemos resolver. Es cuál es lo justo que debe ganar el dueño y cuál es lo justo que debe ganar el trabajador. Es el famoso punto de equilibrio. Muchas veces nosotros dentro de este tema, sobre todo en la parte de recursos humanos, tenemos la necesidad de decir, nosotros pagamos un sueldo para que nuestro trabajador pueda desarrollarse como persona, como ser humano, pero ¿cuáles son los objetivos de desarrollo del trabajador? No lo tenemos alineado. Hablamos de la fidelización de los trabajadores de sus empresas, que se pongan la camiseta, seguramente. Un caso que nosotros tuvimos muy duro que ver es ¿qué ocurre en el caso peruano? Muchas veces dentro de la administración de riesgo podemos tratar de predecir los planes de contingencia, planes de mitigar el impacto negativo que puede tener sobre las empresas. Pero lamentablemente tenemos hay un rubro por ahí que dice la mala suerte peruana. Hemos peleado años para obtener la visa Schengen. Ya podemos ir a Europa sin necesitar visa. Pero si la segunda vuelta es la gana en el IEP, Francia sale de la comunidad y la comunidad se destroza. Entonces, lo que hemos conseguido es el verdad. ¿Pudimos anticipar ese hecho? Cuando estamos trabajando, desde aquí tenemos que ser nosotros, como el dice el mundo, tenemos que ser proactivos. Lo más es que estamos acostumbrados a ser reactivos. Y muchas veces ser reactivos perdemos y los costos nos salen más caros. Tratar de situar el que se puede en lo que es imposible ocurrir, piense que en nuestro país es posible. Muchas veces se estudian casos cerrados en el extranjero. Dice, no puede ser que en un país no ocurre, aquí nosotros tenemos ese gran tema. Bien. Entonces, para poder manejar los riesgos hay que analizarlos. Hay que poder identificar cómo se originan, por qué. Van a haber diversos métodos, los cualitativos, los cuantitativos o los mixtos. El método cualitativo, el más importante, es la lluvia de ideas, la discusión, ¿no es cierto?, el juicio de expertos, la técnica de en los semi-cuantitativos, poner palabras como alto, medio, bajo, y en los cuantitativos, que son los numéricos, trabajar con el análisis de probabilidad o análisis del impacto en sistemas computacionales. Lo importante es, cuando uno habla de riesgos, va a estar asociado a la toma de decisiones. Uno va a poder tomar una decisión incorrecta, sí, claro, se puede equivocar. Pero lo importante es romper siempre el status quo, pensar siempre en aspectos de mediano y de largo plazo. Y como hemos conversado, siempre manejar una gestión proactiva de los riesgos. ¿Para qué? Para tratar de eliminar los aspectos correctivos y que los correctivos tiendan a disminuir. Dicho esto, ¿no es cierto?, va a haber una relación siempre entre los aspectos económicos y el nivel de riesgo, lo que hace que las empresas sean mucho más eficientes en su gestión. Los riesgos se van a presentar en todo momento, en volcán, en avión, en el aeropuerto, siempre se van a presentar situaciones. Acuérdense lo que pasó con este señor de United, ¿no es cierto? Dime. En la tabla de los indicadores para darle valor al riesgo, ¿Cuál? cuando usted habla de análisis, porque ya está valorado el riesgo, las personas que darle valor, si es alto, mediano, eso de qué depende? ¿Cómo probable, cuán válido es la persona que se ha encargado de darle valor al riesgo? Excelente pregunta. A ver, lo que te dice el EISO es, primero parte con la data que tú tienes. Tú me dices, yo no tengo data, o recién voy implementando. Entonces, lo que tú tienes que hacer es trabajar con dos cosas, o con un juicio de expertos para que te den información, y eso es lo válido que tienes, o trabajas con las frecuencias relativas, es decir,
haces un conteo de eventos, cuántas veces se presentan en una semana, y esa es tu probabilidad de ocurrencia. Trabajas con las frecuencias estadísticas directamente. El impacto sí va a ser mucho más subjetivo porque va a ser dado por las personas. Hay también una estadística. Agarras un grupo de 15 personas y tomas un promedio. Calculas una desviación y con un nivel de confianza determinas un valor. Ese es tu primer valor. Calculas un segundo valor, un tercero, un cuarto, ¿no es cierto? Luego de 6 meses ya tienes la data para simular y poder anticipar. Esa es la técnica. ¿Alguien más me va a consultar? Entonces, la ISO 31000, ¿no es cierto?, tiene una estructura bastante interesante. Esta estructura busca cumplir todo lo que ha venido ocurriendo, aspectos legales, de calidad, el tema de SOX, temas de cumplimiento, y acá probablemente haya que incluir lo que también hemos conversado con Eduardo, los aspectos medioambientales, ¿no es cierto?, las situaciones propias que se dan en cada país, ¿no? O sea, lo que ha pasado en el norte del Perú es una situación bastante atípica, pero eso no significa que tengamos que dormirnos en los laureles. Puede volver a pasar, ¿ok? Es más, yo hablaba con una persona y le decía, oye, todo el mundo está viendo el norte, pero ahorita la gente en Puno se va a congelar. O sea, nadie está viendo ver las mantas, todo el mundo habla de la reconstrucción del norte y la gente antes lo ve como adoquín ahora en julio. Es un tema serio que hay que tomar en cuenta. De cara a esto, lo importante es que las empresas tengan sistemas de gestión, sistemas de control, sistemas de administración de riesgos, sistemas de manejo de calidad. ¿Para qué? Para buscar que las partes interesadas puedan dar su información, dar qué cosa, sus requisitos, qué están buscando. Entonces, este estándar de gestión de riesgos busca promover la gerencia proactiva, mejorar los reportes financieros, mejorar la gobernabilidad, es decir, el manejo de información, la toma de decisiones, el director independiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, situaciones como el contralor, como el superintendente de Banco Central, son posiciones que buscan estar en dos gobiernos, es decir, busca eliminarse el sesgo político, de tal manera que haya una continuidad, ¿no es cierto?, en las posiciones. Y acá tenemos algo importante, que es la identificación de los grupos de interés. Justo Eduardo le va a comentar ahora cómo él ha manejado todo el tema de identificación de grupos de interés internos y externos en las empresas donde él ha hecho algunas consultorías. En teoría nosotros nos preparamos para los 1.000 millones del año pasado. Hubo inversión de más o menos 3.000 millones de soles para reforzar, ¿no?, posible contingencia. Sin embargo, el año pasado no vino. Este año no iba a venir, pero este año vino. Vino un fenómeno tan raro que hemos creado un nuevo nombre que se llama niño cosero. O sea, no es el origen de la confluencia de las corrientes que vienen desde el norte y el sur, es simplemente algo que está generado solamente en el campo. En teoría debíamos haber estado preparados y nos está golpeando muy fuerte. ¿Qué pasó? Ahí de nuevo volvemos a estar aquí. Explicando un poco más, explicar un poquito sobre esta forma. Un grupo de interés dentro de la empresa, como estamos comentando, de esta mano de obra, ¿no?, de los trabajadores. ¿Cómo hacer para que nuestros trabajadores estén contentos? ¿Cómo podemos mitigar o eliminar el riesgo de que nuestra competencia se lo pueda llevar? Pues nosotros como empresa invertimos en ello, lo formamos, trabajan, siempre vamos a ese riesgo que se vaya a otro lado. Entonces, ¿cómo podemos mitigar ese riesgo? La respuesta es obvia, pagan más. Pero nosotros a pagarle más, tributamos más, y muchas veces hacemos un cualificante como se consigue sobre todo laboral. O sea, si yo un trabajador le estoy pagando 1.000 soles, también se puede implementar con 1.400 soles, 4.400 soles. Entonces, implementar el sueldo como sería una muy buena solución. Entonces, dentro de ese esquema, ¿cómo nosotros podríamos mitigar esa riesgo? Dado que financieramente también como continuamos con el sueldo, pagándole competencias no monetarias. ¿No? El menú, bono, pagar la comida, pagar la movilidad, dar nuestros productos, correcto, son vendedores por ejemplo, dar nuestros productos como un premio. Entonces ahí vamos mitigando el riesgo. Pero eso significa, un bien nosotros hacemos eso cuando vemos nuestra competencia básica. Ustedes están en el ciclo de sostenibilidad por acá. Usted, si su empresa quiere que triunfe, su competencia tiene que reaccionar, mejorar. Cuando usted comienza a personal a lo que la competencia, estoy seguro que va a ganar.
Entonces, tenemos situaciones que ya han pasado antes, Chernobyl, Fukushima, ¿no es cierto? Situaciones en las cuales ya hemos tenido, ¿no es cierto?, accidentes de gran magnitud. De cara a eso, lo que busca este estándar es identificar los aspectos operativos, tácticos y estratégicos, de tal manera que una empresa va a proveer la información para poder tener un estándar amortizado y que permita identificar los eventos y analizar la consecución de los objetivos. ¿Qué decía Winston Churchill, no es cierto? Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad, ¿no es cierto? Recordemos que Winston Churchill fue aquel individuo inglés tipo bajito, ¿no es cierto?, que resistió pues un bombardeo nazi en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Literalmente recibió la bomba, la madre de todas las bombas, ¿no es cierto?, y lograron salir adelante. Entonces, lo interesante de esto es que la norma tiene 11 principios, usted lo tiene en su material. Y el principio que desde mi punto de vista es el más importante es el número 6. O sea, todos hablan de crear valor, ¿no es cierto?, de que la riesgo se adapta, de que tiene una estructura, que es sistémica, que es transparente. Pero todo lo que hemos conversado funciona si y solo si tenemos algo importante, que es la información. Si no tenemos información, estamos muertos. Entonces, si no la tenemos, hay que crearla, porque hay que partir de una base. Dicho esto, uno establece la primera proposición, que es la gestión de riesgos crea y protege el valor, es decir, las empresas valen no solamente por lo que venden, sino por lo que tienen como know-how. La gestión de riesgos es una parte integral de todos los procesos de la organización, es decir, está inmersa a toda la empresa. La gestión de riesgos es parte de la toma de decisiones. Invierto, un temblor, opero o no opero, me caso, ¿no es cierto? Acá, bueno, alguna vez campeonará, ¿no? Y si conduzco o no conduzco, ¿no es cierto? Entonces, dicho eso, tenemos que la gestión de riesgos trata estrictamente de incertidumbre, es decir, cómo tratar lo que no sé cómo va a ocurrir. Es un tema interesante. La gestión de riesgos es sistemática, estructurada y oportuna, es decir, busco un estándar. ¿Qué dice Pep Guardiola? El secreto de un buen equipo está en el orden, que todos sepan lo que hay que hacer. O como dice Cholo Simeone, hay que jugar siempre tan bien de local como de visita, es decir, uno tiene que mantener un estándar. La gestión de riesgos se basa en la mejor información disponible para poder tomar decisiones. La gestión de riesgos se adapta mediante el mapeo, ¿no es cierto?, de las organizaciones a nivel de todos los contextos. La gestión de riesgos integra el factor humano y cultural, ¿no es cierto? ¿No vieron cómo los japoneses se dan la tarjeta? Se inclinan, ¿no es cierto? En la India tú no puedes levantar la suela de tu zapato, en Francia tienes que darle un beso a un hombre de los dos costados, ¿no? Son parte de la cultura, ¿no es cierto? ¿Ok? La gestión de riesgos es transparente y participativa, es decir, busca comunicar y monitorear toda la organización, desde la cabeza hasta la última persona que ingrese en la organización. La gestión de riesgos es dinámica, interactiva, se adapta a las condiciones que hay hoy en día, hay que controlarlas. Hoy día vivimos en un mundo totalmente acelerado. La gestión de riesgos facilita la mejora continua de la empresa, es decir, busca integrarse y que los procesos obtengan y logren la generación de valor. Un marco de trabajo que permite tener y diseñar claramente mis estándares para poder, ¿no es cierto?, ofrecer mecanismos, ofrecer recursos y políticas y procedimientos claros, concisos y precisos. De tal manera que, como hemos visto, yo la gestión de riesgos la voy a soportar en información, en las políticas, en los procesos, para poder lograr los objetivos de la empresa. Dicho esto, cuando hago un seguimiento, lo importante es medir el desempeño, es decir, medir los indicadores que están acordes con mi negocio, y ahí es donde les va a mencionar algunos indicadores que él ha diseñado en las empresas. Un punto, también habla con empresarios de una experiencia. Una empresa, como puede ser el nombre, el sector de alimentos, ¿no?, incursiona en él porque tenía cierto margen con algunos de los productos ofrecidos. Aplicamos el mismo WhatsApp, gestionamos bien los riesgos, gestionamos sus clientes, y esta marca comenzó a crecer.
La pregunta, claro, es que cuando sigan los dueños, los editores, ¿y cuánto estoy ganando? Bueno, estás ganando eso. Pero ¿cómo sé si estoy ganando lo que realmente debería ganar? No sé si entienden la pregunta. Porque en todo negocio yo puedo ganar 100, pero 100 es lo que debería ganar. Entonces, hemos diseñado un pequeño tema de investigación que fue lindo, donde nosotros medimos el valor de su empresa en función a la competencia. Entonces, si nosotros tenemos una competencia, y eso ocurrió con esta empresa, cuando vamos a generar los famosos nichos de mercado, etc., y otras empresas comenzaron a hacernos la guerra. Entonces, cuando era el digo, ahí está el valor de su empresa. Porque si sus productos no valen, no habría competencia. Muy bien, entonces el mercado no da esas señales a nosotros, ¿no? Manejamos los indicadores financieros, los clásicos, ROA, etc. Más que nada como presentación de la empresa. Pero a largo plazo, en la creación de valor, la formación del valor de tu empresa, por eso decimos, mira, mientras más competencia tengas, tu empresa vale más. Porque todo el mundo quiere bailar con la misma guapa. Medir ese indicador es un poco cualitativo, ¿no? ¿Qué tanta competencia tengas? Cuantas más úlceras tengas, más competencia tienes, ¿no? Y mientras tengas algunos aburre, siempre estamos divertidos en todo esto. Es uno de los indicadores que no nos ayuda. Trata de aplicarlo en sus casos, ¿no? Usted tiene un buen producto, siempre tiene una fuerte competencia. Si tiene un mal producto, tenemos que procurarnos qué estamos haciendo en el negocio. No sé si ha quedado claro el último punto. Okay. Entonces, acá lo interesante del indicador es que entendamos el concepto base. Un indicador, ¿qué es? Una fracción. Una fracción está compuesta por un numerador y un denominador. Entonces, lo que hace atractivo que mencionaba Eduardo es que las empresas fallan, y ahí es donde hay que trabajar, en la identificación clara del denominador, que es la base. Una vez que yo tengo identificado claro mi denominador que quiero medir, el numerador sale por sí solo. Entonces, eso es fundamental. O sea, y eso toma un tiempo, o sea, no es que de la noche a la mañana las empresas lo pueden hacer. Entonces, como hemos visto, la aplicación se da en este marco, donde establezco el contexto, el contenido, aprecio o valoro el riesgo, le doy un tratamiento, comunico y monitoreo. Dentro de este escenario, yo tengo que tener estrategias de comunicación dependiendo del grupo de interés, dependiendo del stakeholder. Yo no voy a comunicarle a un colaborador de la misma manera que un accionista, que un inversionista o un potencial inversionista, que a un regulador, que una entidad financiera. La información puede ser la misma, pero el canal, la vía de comunicación siempre va a ser diferente. Tiene que haber un plan de comunicación para cada uno de los tipos de grupos de interés que hemos identificado. ¿Para qué? Para no generar ruido, sino para generar eficiencia y transparencia en la información, que eso es fundamental. ¿Y cómo establecer el contexto? Analizando todas las situaciones que se presentan en la empresa, analizando principalmente hacia dónde quiere ir la organización, y probablemente ver siempre la comunidad. Las universidades, por ejemplo, hace 30 años eran un sitio privilegiado. Hoy en día nos achacan el tráfico. Entonces, el problema de la universidad no es el tráfico, no es que la universidad te genere el tráfico, sino que hay tan mal sistema, o el sistema de transporte es tan malo, que claro, se te tumoriza los puntos. Pero no es de la San Marcos, no es de la Católica, no es la de Lima, no. El problema es que el acceso es tan restringido, que la gente quiere en su carro, y las combis no abarcan, no tienen la capacidad suficiente. ¿Sabes? Tenemos un problema. Entonces, al final, el contexto parte por un análisis FODA, ¿no es cierto? Pero no FODA desde el punto de vista, oye, mira, voy a aplicar corto, sino FODA desde el punto de vista, voy a identificar potenciales estrategias y lineamientos a seguir. Y esto al final me permite identificar mis factores, tanto internos como externos, y poder identificar mi nivel de riesgo, que va a ser mi severidad, multiplicando mi impacto-consecuencia y la probabilidad de que este evento ocurra. Tenemos nosotros claramente identificados aspectos económicos, de reputación, ¿no es cierto? Es decir, hoy en día las empresas tienen una suerte de colchón de reputación
que hace que la marca, la organización, sea percibida, ¿cierto?, como confiable, como responsable, como que tiene una reputación intachable o una buena o mala reputación. Al final, lo que yo voy a querer es mapear mis riesgos, de tal manera que yo voy a tener mis riesgos extremos, o los que no tolero, los riesgos que puedo tolerar, separados en dos grupos, y los riesgos que puedo aceptar o denominados bajos. Con una pequeña clasificación que me permite a mí saber quién va a poder ejecutar el plan de acción. En la identificación de los riesgos, yo tengo que tener las fuentes de información, las causas, el impacto, el suceso y la consecuencia, de cara a que la organización sea eficiente en el manejo. Para eso yo utilizo algunas técnicas. Una que me gusta mencionar mucho es la de 5WH, es decir, el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no es cierto? Acuérdense cuando éramos niños, a todos nos han hecho leer El Tesoro de la Juventud, ¿no es cierto? Esos libros donde venía toda esta información o este tipo de preguntas. Al final, el riesgo va a ser la suma, ¿no es cierto?, de los sucesos, eventos, las causas y las consecuencias de cara a poder gestionar mejor nuestras organizaciones. Al final tenemos que entender el riesgo, analizar impacto y probabilidad para ser más eficientes y lograr que el riesgo se desplace de manera diagonal descendente, es decir, yo tengo un riesgo en esta situación, en esta ubicación, le lanzo un plan de acción y tengo un nuevo riesgo residual, es decir, un riesgo residual es todo aquel riesgo que he recibido ya un plan de acción. Y esto va a estar ligado a los aspectos de control que vamos a poder implementar en la empresa, con los atributos, con la frecuencia, con la periodicidad y con el control que se puede establecer para hacer más efectivo el control en las empresas y que el riesgo residual total siempre sea menor al riesgo inicial analizado y tener alternativas para poder gestionar mejor los riesgos. ¿Okay? Un aspecto que es importante es que en el tratamiento de los riesgos lo que hay que hacer son planes que permitan viabilizar eficientemente el manejo de los riesgos. ¿Para qué? Para poder evitar, aceptar, ¿no es cierto?, compartir, retener todos los riesgos que se presentan en una organización. Y en el seguimiento y control lo que buscamos es la intersección de diferentes aspectos que van a permitir poder prever mejor los sucesos, las situaciones que pasan en las organizaciones. Y acá definíamos lo que es la trazabilidad, es decir, voy a identificar la relación que hay de un evento a lo largo del tiempo. Eso es fundamental para el manejo de las organizaciones. Dicho esto, lo que nosotros vamos a tener acá es un esquema de optimización en la cual la organización está integrada a nivel de gobierno y toda la institución funciona identificando los eventos y pudiendo gestionar y dando una prioridad a las situaciones que se presenten. Dicho esto, ¿no es cierto?, nosotros hemos tenido y hemos identificado de manera general cómo la ISO 31000 a través de 5 pasos me permite gestionar mejor los riesgos. Y una vez que hemos gestionado los riesgos, pasamos a aspectos de control, a todo lo que es el control interno. Y ahora Eduardo les va a mencionar algunos mecanismos de control que él ha logrado implementar en algunas empresas. Almacén. En el almacén que tenemos los productos. Y muchas veces nos enfrentamos a robos sistemáticos. Y entre ese robo hay un tipo de robo. Ese robo grande y el famoso robo de comida. ¿Cómo podemos mitigar eso? ¿Idea? Por ejemplo, en tu empresa, ¿no?, de control, ¿qué es lo que tiene usted en su almacén? Algo que he visto es cuando estaba en seguridad en el supermercado, los famosos tenderos lograban sacar los productos, pero hoy en día tienen dispositivos. Por ejemplo, yo no sabía hasta que se acabó el champú, un día la etiqueta se desglosa y debajo de la etiqueta hay unos anillos metálicos que cuando pasa el detector arriba, Claro. algo así, porque antes en la empresa sí. Pero no por el metálico. Entonces, si tomamos el caso de un supermercado, nosotros somos que hacer esta clasificación pareja de los productos, de los más costosos a los más baratos. Yo no voy a implementar
cuales se encuentran. Entonces, es en esa planificación que menciona el punto, de poder hacer ese mapeo, ver cuáles son los productos que para mí es muy importante hacer el control, y ver aquellos productos en que no tenemos que tolerar el riesgo, ¿correcto?, de la pérdida de producción. Pero al final de la ocurrencia también, si la ocurrencia está todo. Entonces, en esa ocurrencia nosotros vamos viendo día, carga, día control de inventario, y de repente ahí aparece el robo hormiga, porque casualmente ese producto, correcto, que yo no tengo control por unidad me sale barato, pero como las hormiguitas cuando van sumando, ya pasa a ser algo significativo. Entonces tengo que ver de diseñar, correcto, un mecanismo que me permita eso. Por ejemplo, ponerle las góndolas frontales, correcto, donde hay supervisión, y ver, por ejemplo, que eso no ocurre. No, ese tipo de desarrollo de mecanismos también implementar. Okay. Entonces, cuando hablamos de control, hoy en día tenemos que entender que el control interno ha evolucionado. El control interno tiene dos estándares previos. En el año 92, COSO sacó un estándar de control, en el año 2004 lo actualizó, y tenemos la ventaja que en el año 2013 lo ha actualizado sobre la base de 17 principios que buscan, ¿no es cierto?, generar una estructura óptima de control interno de la empresa, de tal manera que para el ambiente de control yo voy a seguir 5 principios para evaluar los riesgos, actividades de control, información y comunicación de supervisión, me ciño bajo ciertos estándares. Pero acá lo interesante es que el control interno, a partir del 2013, ya claramente parte con una premisa. Mi función, o una de mis principales funciones, es trabajar en el aspecto de la gestión de los riesgos y contribuir a que los riesgos de las empresas se puedan mitigar. Entonces, el control interno y los riesgos son un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Es decir, se busca que se amalgamen y puedan lograr el objetivo organizacional. Y este objetivo es hacer que las empresas se manejen con un adecuado gobierno, un aspecto de gobierno corporativo. De tal manera que se incluyan aspectos tecnológicos, sociales, ecológicos y económicos para poder gatillar adecuadamente el manejo del gobierno corporativo. Y desde este punto de vista tenemos los principios de la OCDE. En el Perú se aplican los 31 principios de la CAP, que son fundamentales para un adecuado manejo de las empresas. Acá tienen ustedes algunos links de algunos artículos que hemos podido publicar y sacar para que puedan revisarlos, y queremos hacer una pequeña revisión de lo que hemos trabajado en esta sesión. ¿Me ayudas ahora con la revisión de conceptos que hemos visto? Introducción a los riesgos en general. Entonces, aquí podemos entender qué es lo que ya llamamos INCLA. En introducción a los riesgos, como debemos tiene que haber quedado claro en la introducción de riesgos. Hecho, probabilidad de cumplimiento que impacte negativamente en el valor de la empresa, no de más. Entonces, se da un estado para tener impacto financieramente en la empresa. Segundo punto, ¿cómo funcionan los riesgos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Implementar las acciones, adecuar con todos los estándares, aplicar lo que estamos acá, ¿no? Haciendo énfasis en qué, la ISO 31000. No, una vez que ya se pueda, ya se tenga la acreditación a la ISO 31000, mi empresa ya está lista, acredito rápidamente y me ahogo ahorrando por futuro. La parte de conceptos generales de riesgos, ranking de riesgo, lo que comentamos, hacer tu ABC y Pareto, nosotros quiero mejorar. Acá una pequeña aclaración que quiero comentar. En un supermercado fuerte acá en el Perú, en una de sus tiendas, había un descalce en casa. ¿Y qué es lo que ocurría? En el momento de hacer la caja, el cuadro de caja en cada una de las situaciones, ¿no? Si había una diferencia de más o menos 15 soles, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Más o menos 15 soles. Yo ahora de una caja que resume, ¿no? Durante todo su periodo de tiempo, había generado en definitiva alrededor de unos 70.000 soles. Por 10 soles no vas a echar que ahí no va a hacer todo el procedimiento, porque ahí incluye el costo de la mano de la supervisora, la persona que está ahí, etcétera, más todos los tiempos de retraso. Un costo así, correcto, hacerlo, pero eso es una pérdida para mí. ¿Qué pasa? Lo que resultó, que la persona que hacía el control era reprobada. La persona que iba a hacer el cuadro era reprobada. Llegan y se llevan los supervisores aquí, los acá, etc. Al final lo hizo durante un año y medio. ¿Cuánto dinero creen ustedes que se logró llevar?
lo que comentábamos. Entonces, a eso vamos a comenzar. Revisión de los riesgos financieros. Lamentablemente muchas veces la empresa está tratando de salir del grupo, de la compra personal, pero tiene una estructura financiera que lo tira abajo con el completo. Entonces, ¿cómo impactar eso? Porque ese riesgo financiero, ¿no? Las tasas van a subir, el dólar va a subir. Siempre escuchamos decir, señor, mis ingresos son en soles, el dinero es en soles. Todo el mundo economía es eso. Pero cuando revisamos las emisiones de bonos soberanos, el Perú ha emitido en soles, en dólares, en euros. Entonces, hay que cumplir lo que uno predice. Y por último, la revisión de eventos y consecuencias aplicables con los riesgos. Lamentablemente acá lo que en el Perú hemos estado acostumbrados es hacer que, o sea, aquí, me pasó esto, tengo que poner estas cosas. Me pasó lo otro, tengo que poner estas cosas. Me pasó lo tercero, tengo que poner estas cosas. Reacciono. Si ustedes recuerdan, el modelo americano es muy elegante. El americano siempre tiene todo su plan de contingencia archivadito. Desarrolla todo eso. Entonces, cuando ocurre el evento, dice, ¿qué me dice mamá? ¿Qué debo hacer? Saca por hacer esto. ¿No? Es costoso, sí es costoso. Como decía el mundo, aporta. Pero el beneficio como valor de empresa a largo plazo es inconmensurable. ¿No? Muchas veces las empresas pueden juzgar. Bueno, ahora, primero agradecerles por el tiempo y segundo, quisiéramos recibir sus preguntas o comentarios de cara a entender un poco qué puntos les han podido quedar no tan claros o quisieran profundizar un poquito más. Sí. Claro, lo que hace con un indicador de control, tienes que claramente identificar qué quieres medir. O sea, el querer medir qué es saber cuál es tu base. Quiero medir las ventas, quiero medir la productividad, entonces ese es el denominador. Sobre eso vas montando si lo quieres hacer mensual, semanal, semestral. Es un poco la idea del indicador. Correcto. Claro, correcto. Tiene que tener un instructivo, algo que lo define. De todas maneras. ¿Qué más? La norma ISO te permite certificar. Por el momento está en proceso de revisión y hoy en día no se certifica, pero probablemente se vaya a certificar. Pero como mencionamos, este estándar sirve para certificar o certificar a otras normas. Puede juntar otras normas. Claro, correcto. Tú certificas en la ISO y la ISO te llama a la 31. Tú estás certificado en ISO, pero utilizas la metodología ISO de la ley. Sí, había un tema sobre la comunicación. ¿Cómo sería la diferencia de un mismo resultado para los diversos niveles que se van a presentar? Es un ejemplo sencillo. La empresa arroja utilidades. ¿Okay? A los trabajadores señores va a haber repartición de utilidades. Perfecto. Al accionista, usted tiene una rentabilidad del 40%. Al inversionista, el evita, ¿no es cierto?, eleva a la empresa si de 50 millones. Al Estado, el pago de impuestos ha sido el 10% mayor al del año pasado. Es decir, la misma información de utilidad la canalizo de manera diferente. Utilidad, rentabilidad, generación de valor, impuestos. Y lo comunico de manera diferente. Pero ¿cuál es un punto? ¿Tienen material? Solamente para ahondar un poco al respecto, hay empresas cuya rentabilidad, utilidades netas, por ejemplo, van subiendo. Suben así. Pero la participación de los trabajadores en la utilidad está así. Es más financiero. Como diríamos nosotros, ¿no? Porque obviamente si gana más, la cosa más. Después se ponen de, mire, estamos invirtiendo bien, estamos en el otro. No, por eso es que el mundo comenta que los canales de comunicación tienen que ser limitados. Darle la información que necesitan a uno, no a uno. Es una duda. Les están repartiendo un caso que vamos a revisar, un caso aplicativo que vamos a ver ahora. El caso importante acá es que primero, como dijimos, para poder monitorear los riesgos, primero tengo que conocer la información, el alcance, los objetivos, la justificación, quiénes van a ser los clientes, los beneficiarios, y hay que entender un poco la descripción de lo que se quiere realizar. Eso en realidad es una metodología que me va a permitir a mí entender qué es lo que quiere el cliente, saber qué voy a entregar, conocer si tengo información histórica, si hay restricciones, poder conocer las actividades que voy a realizar. Es decir, si yo no identifico las actividades y no tengo claro el layout, no voy a poder monitorear los riesgos porque no voy a saber exactamente qué es lo que va a pasar.
tengo que hacer un planteamiento de tiempos para poder saber qué va a ocurrir y cuál es la secuencia de eventos. ¿Cuáles son los momentos claves, los hitos? Y acá viene lo importante, mi listado de riesgos. Los principales riesgos que se encontraron: rechazo de la aplicación, desconocimiento, falta de programadores, falta de especialistas, falta de infraestructura, costos elevados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que una vez que hemos identificado los riesgos, codificarlos, identificar el propietario de la respuesta, causa, tipo de riesgo, es decir, mapearlos. Y eso está acá. Tengo yo cuál es el ID del riesgo, cómo se describe, el propietario, la respuesta potencial, qué lo origina, qué tipo de riesgo es. Pero aún nos falta ¿qué cosa? La severidad, la probabilidad del impacto. Listo. Cada riesgo con su probabilidad, con su impacto y con su severidad. ¿De dónde sale? De las tablas que hemos visto, que nos ayudan a poder monitorear. Y hacemos un ranking de severidad, es decir, cuáles son los riesgos más relevantes y procedemos a mapearlos. Es decir, de estos 16 riesgos, claramente nosotros tenemos que atacar estos 3 primeros, porque son los que de alguna manera nos van a generar mayor daño. El 1, el 16 y el 11, es decir, hay que trabajar el tema del desconocimiento de la APP, la pérdida de información y la pérdida económica. Son los 3 que nos han salido. De tal manera que eso hace que se gestionen mejor las empresas. ¿Ok? Entonces, en resumen, el caso que busca: tengo información, identifico, listo, mapeo, codifico, ordeno por severidad y hago mi mapa de riesgos para que todo el mundo lo vea. Eso es lo que yo presento a un comité, a un directorio de frente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo, chicos, muchas gracias por su tiempo. Voy a comentarles, espero que les tienen una información adicional. ¿Esa información la podemos sacar ya de algún lado? Voy a pedir que se las envíen y yo les entregado, se las pueden mandar sin problema. Sí, claro. Sí, no. La señora Rodríguez, su cumpleaños que trataba de la parada, le permitió ser su proveedor. Pero ¿qué pasa? A ellos les cuesta trabajo someterse al curso de pasar. Se les pongan la hierba, las verduras, todo, y la hacen según su criterio. Pero luego hay una parte que le toca pasar la prueba de laboratorio por cada proveedor que tiene, y ahí tiene el problema que no lo pasamos. Por no someterse al curso de pasar, que es básico, todo lo que es comida, bebida, carne, huevo. Y ese era su tema. Y a veces traía personas que la asesoraban específicamente para pasar la inspección. A mí también me contrataron para hacer que reciba la inspección y hacer el recorrido a la inspección. Por eso decía, si esta norma la hizo el comunidad, usted dijo que es base ahorita de empezar para todos los mismos. Lo que pasa es que dentro de la... Acá tenemos normas penales, ¿no? Donde se tiene que es objeto de un daño por un producto que ha consumido una empresa, el precio lo tiene que imputar. Y los topes han variado. ¿El código penal? Claro. Porque en teoría, como hay un ente de daño que el ser humano, ya las cosas tienen que corregir. Sí. Entonces, las propias empresas se curan en salud. No, porque si bien la responsabilidad de la empresa no es culpa, porque la culpa es del proveedor. Por eso es que las empresas exigen de los proveedores que la empresa tiene que verificar a los proveedores, tiene que verificar el control de calidad, etc., para que el producto que me entregue el proveedor cumpla con los estándares de la empresa. No, en este caso lamentablemente tiene que adecuarse, ¿no? No, pero ahora que si dijeron, volvía a tener unas 4 o 2 oportunidades al mes, claro. Ahora, el tema que ven es bastante amplio, ¿por qué? Porque Ivanda, San Isabel, todos necesitan. En la parada, usted le compra el bicicleta, le compra el carretillero, usted le paga ese producto. Pero ellos necesitan de que otra persona cree una razón social para poder estar un poco afectado. Yo recuerdo que acá en Perú los programas somos muy ingenieros, no creativos, darle la vuelta a la ley. Lo que comentábamos con nuestros alumnos, ¿no? ¿Qué
si el ingenio del peruano para hacer el mal lo dedicase para hacer el bien, este país es parado. Este país es parado. Pero tenemos que trabajar el trabajo para trabajar el trabajo. Se pueden hacer preguntas lamentablemente sí. Yo también incurro tenemos todavía en este tipo de empresas un caballero que yo mismo tiene la razón, no, quiero seguir. Y a mí me dicen, pero ¿puedo hacer que otro pase por mí? Mira, ¿sabes qué? Yo no lo recomiendo. Yo ahí ya cojo la tomada. Lo que me hizo respirar es que para comprar el producto 3 de la mañana parado, que todo el reo que lo mata. No, pues, porque a la hora que la gente empieza a hablar de la de Río de Plata, esa gente que va a San Pedro, el Pino, San José, por ejemplo, la otra vez un amigo, comentábamos con un amigo, ¿no? ¿Cuántos son los asaltos por personas, entre comillas, empresarios, que salen del banco con una cantidad de efectivo fuerte? Los famosos marcas. ¿Por qué el marca es un negocio que hay? Por la informalidad. Correcto, es por la informalidad. Porque si es empresario, muchas veces los empresarios no ponen denuncia. Ojo, no ponen denuncia. Y lógico, sudar se le tira a ver al yugular, ¿no? Sudar como vampiro que vuelve la sangre ahí, con la cara de frente. Entonces ahí estamos entrando en un loop, en un círculo vicioso. No, ¿qué debo hacer? Usar cheque de gerencia, pues yo uso cheque de gerencia, me arrastran sobre la plata, pero un negocio. Entonces más riesgo. ¿Qué deberíamos hacer? Hay un video que nos hemos olvidado. Hay un video que nos hemos olvidado y se lo voy a presentar, que es sobre la parte de la crisis financiera, que sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas empresas enfocan su riesgo principalmente, ¿no es cierto?, en la parte financiera. Entonces, si bien es cierto, la ISO 31000 abarca mucho más riesgo, sí es importante atacar ese punto y la verdad que se me había pasado y lo vamos a pasar a discutir. En imágenes. ¿Qué es la crisis crediticia? Es un fiasco financiero de alcance mundial que cuenta con un léxico propio que quizá le sea familiar. Términos como hipotecas subprime, obligaciones de deuda garantizadas o CDO, mercados crediticios congelados, permutas de riesgo crediticio. Su dinero. Estas hipotecas representan casas y o CDO, mercado, la crisis crediticia. En imágenes. ¿Qué es la crisis crediticia? Es un fiasco financiero de alcance mundial que cuenta con un léxico propio que quizá le sea familiar. Términos como hipotecas subprime, obligaciones de deuda garantizadas o CDO, mercados crediticios congelados, permutas de riesgo crediticio o CDS. ¿A quién afecta? A todo el mundo. ¿Cómo ha sucedido? Veamos. La crisis del crédito junta a dos grupos de personas, propietarios inmobiliarios y los inversores. Los propietarios de casas representan sus hipotecas y los inversores representan su dinero. Estas hipotecas representan casas y este dinero representa grandes instituciones, como fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos soberanos, fondos de inversión, etc. El sistema financiero, un conjunto de bancos y agentes comúnmente denominado como Wall Street, conecta los dos grupos. Aunque no lo parezca, estos bancos de Wall Street están íntimamente relacionados con las casas de Main Street. Para ver cómo, empecemos desde el principio. Años atrás, los inversores estaban sentados encima de su montón de dinero buscando buenas inversiones para convertirlas en más dinero. Por lo general, iban a la Reserva Federal donde compraban letras del Tesoro, consideradas como las inversiones más seguras. Pero debido al estallido de la burbuja.com y el 11S, el presidente de la
bajó los tipos de interés a solo el 1% para mantener la fortaleza de la economía. Un 1% ofrece una rentabilidad muy baja a las inversiones, así que los inversores dijeron no gracias. Además, esto significaba que los bancos podían pedir prestado a solo el 1% a la Reserva Federal. Sumémosle los grandes superávits de países como Japón, China y Oriente Medio y nos encontramos con un crédito muy barato y muy abundante. La consecuencia fue que los bancos empezaron a pedir prestado con mucha más facilidad y se volvieron locos con el apalancamiento. El apalancamiento consiste en pedir prestado para aumentar el resultado de una transacción. Así es como funciona. En una transacción normal, alguien con $10.000 compra un paquete por valor de $10.000. Luego se lo vende a otro por $11.000. El beneficio es de $1.000. Cuenta. Pero recurriendo al apalancamiento, alguien con $10.000 pediría prestados $990.000 más. Llevándose en la mano $1.000.000. Luego compra 100 paquetes con su $1.000.000 y los vende a otro por $1.100.000. Paga entonces los $990.000 del principal del préstamo y los $10.000 de interés. Le queda un beneficio de $90.000 frente al tipo anterior que consiguió un beneficio de solo $1.000, empezando con la misma cantidad en efectivo. El apalancamiento convierte buenos tratos en tratos geniales. Así es como ganan dinero los bancos. Wall Street se endeuda, realiza tratos geniales y se hace tremendamente rico. Y luego devuelve los préstamos. Los inversores lo ven y quieren parte de la tarta. A Wall Street entonces se le ocurre una idea. Pueden poner en contacto a los inversores con los propietarios de casas a través de las hipotecas. Así es como funciona. Una familia quiere una casa, ahorra para la entrada y habla con un agente hipotecario. Este pone en contacto a la familia con el prestamista que les concede una hipoteca. El agente se lleva una buena comisión. La familia compra la casa y se convierten en propietarios. Esto está muy bien para ellos porque los precios de la vivienda siempre suben. Todo funciona bien. Un día, el prestamista recibe una llamada de un banco de inversión que quiere comprar la hipoteca. El prestamista se la vende por una generosa comisión. El banco de inversión pide prestados $millones y compra miles de hipotecas más y las pone juntas en unas pequeñas cajas. Así cada mes cobrará los pagos de todas las hipotecas que hay en esas cajas. Entonces, los banqueros aplican su magia financiera que consiste básicamente en cortar las cajas de hipotecas en 3 paquetes. Seguros, normales y de riesgo. Vuelven a poner esos 3 paquetes en una caja y la llaman obligación de deuda garantizada o CDO. Un CDO funciona como 3 bandejas dispuestas en cascada. A medida que llega el dinero se rellena el primero, luego pasa al del medio y lo que queda va al último. El dinero proviene de los propietarios de casas que pagan la hipoteca. Si algunos propietarios dejan de pagar la hipoteca, entra menos dinero, por lo que la tercera bandeja no se llenará. Por esa razón, el último es el más arriesgado y el primero el más seguro. Para compensar el mayor riesgo, el paquete de riesgo ofrece una rentabilidad mayor, mientras que el primero ofrece menos, pero aún así aceptable. Para asegurar aún más el primer paquete, los bancos se protegen de la incertidumbre mediante las permutas de riesgo crediticio o CDS. Los bancos se toman todo este trabajo para que las agencias de calificación otorguen al primer paquete la categoría AAA, lo más seguro que puede haber. Las del medio son BBB, todavía bastante buenas. A las arriesgadas ni se molestan en darles calificación. Gracias a la calificación del AAA, el banco de inversión puede vender el paquete seguro a los inversores que solo quieren inversiones aseguradas. Venden del medio a otros bancos y el arriesgado a los fondos de protección y otros agentes de riesgo. El banco de inversión gana así millones. Luego repaga sus préstamos. Así, los inversores han encontrado una gran inversión para su dinero, mucho mejor que conseguir el 1% con las letras del tesoro.
Están tan contentos que quieren más CDOs. El banco de inversión llama al prestamista pidiendo más hipotecas. El prestamista llama al agente hipotecario, pero este no puede encontrar más. Todo el que cumple los requisitos para tener una hipoteca ya la tiene. Entonces, tienen una idea. Cuando los propietarios dejan de pagar la hipoteca, el prestamista se queda con su casa y el precio de las casas siempre sube. Como los prestamistas están protegidos de los impagos, pueden añadir más riesgo a nuevas hipotecas, no requiriendo entrada, ni prueba de ingresos, ni ningún tipo de documento. Dinero gratis. Y eso es exactamente lo que hicieron. En vez de prestar a propietarios responsables y conceder hipotecas buenas, empezaron a conceder hipotecas a gente, digamos, menos responsable. Estas son las llamadas hipotecas de riesgo o subprime. Y este es el punto de inflexión. Como venía siendo habitual, el agente hipotecario pone en contacto a la familia con el prestamista y con una hipoteca, llevándose una comisión. La familia se compra una gran casa. El prestamista vende la hipoteca al banco de inversión y se convierte en un CDO. Y los tres paquetes pasan a manos de los inversores. Esto marcha de maravilla y hace más ricos a todos. Nadie se preocupa porque se han ido pasando la patata caliente. Si el propietario dejaba de pagar, no importaba. Vendían el riesgo a otro y ganaban mucha pasta. Era como jugar a la gallina ciega con una bomba de relojería. Como era de esperar, los propietarios dejaron de pagar sus hipotecas. En esos momentos estaban en manos de los bancos. Se produjo entonces una catarata de ejecuciones de hipotecas, de manera que uno de los ingresos mensuales del banco se convierte en casas vacías. Nada bueno. Así que las ponen a la venta. Pero según pasa el tiempo, mayor cantidad de sus ingresos se transforman en casas. Llega un momento en que hay tantas casas a la venta que el mercado de la oferta supera la demanda, por lo que los precios de la vivienda dejan de subir y empiezan a bajar. Esto crea un interesante problema para los propietarios que todavía pagan sus hipotecas. A medida que las casas del vecindario se ponen a la venta, el precio de sus casas baja. Se empiezan a preguntar por qué pagar $300.000 de hipoteca cuando su casa ya solo vale 90.000. Deciden que no tiene sentido seguir pagando a pesar de que se lo pueden permitir. Así que se van de sus casas. La morosidad se extiende por todo el país y los precios se hunden. Ahora, los bancos de inversión tienen en su posesión paquetes llenos de casas que no valen nada. Llama a su colega, el inversor, para venderle el CDO, pero no es estúpido y le dice no gracias. Sabe que el flujo de dinero que eso genera es mínimo. El banco intenta vendérselo a todo el mundo, pero nadie le quiere comprar la bomba. El banco se desespera porque pidió prestados millones de dólares para comprar esta bomba y no puede devolverlos. Por más que lo intenta, no puede deshacerse de él. Pero no es el único. Los inversores también habían comprado ya miles de esas bombas. El prestamista trata por su parte de colocar hipotecas, pero los bancos no las quieren y se rechaza a los agentes hipotecarios. Todo el sistema financiero está congelado y las cosas empiezan a ponerse negras. Las bancarrotas se disparan. Pero eso no es todo. El inversor llama al propietario de la casa y le dice que sus inversiones no valen nada. Y así es como la crisis se convierte en un círculo vicioso. Bienvenido a la crisis crediticia. Profesor Eduardo, le voy a explicar algunos puntos sobre este video que hemos visto. ¿Cómo se maneja el crédito? Muchas empresas a raíz de esta crisis tenían asegurado su flujo porque a su vez habían contratado pólizas de seguro contra eventualidades de este tipo. El problema, hasta ahí se dice muy bien, ¿no? Tengo un problema, tengo mi producto, lo tengo asegurado. Si pasa algo, cobertura de riesgo, estoy coberturado, recibo el dinero a cambio y no pasó nada. En cuanto local. Pero ¿qué pasa si usted pierde el
recupera, pero después no tiene que intentar, porque el mercado global se lo acepta. ¿Qué pasa con la gente de precio? Entonces, volvemos nuevamente a cambiar todo. No le parece conocido esto todavía no. ¿Qué pasa con el precio de la vivienda en los últimos años? El acceso al crédito hipotecario ya está siendo más fácil cada vez. Una cosa eran los requisitos que nos pedían hace 5 o 10 años atrás, que no recuerdo lo que dicen ahora. Estamos en una economía en alza. ¿No le parece un poco similar la historia? ¿Qué contingencia de riesgos deberíamos tener? ¿No? ¿Cuál sería nuestra contingencia de riesgos? ¿Qué plan podríamos nosotros establecer? ¿No? Y ahí la realidad es un poco duda del gobierno, pero no se ha dado cuenta. El problema acá es que la FED bajó la tasa de luz. La tasa de referencia en Perú se mantiene 4,75%. Es relativamente sana. ¿No? Hasta el momento está funcionando como un bien. ¿No? Pero no olvidar qué deberíamos hacer nosotros como empresa de eso. Un sano consejo para el resto todo. Digamos, por experiencia todos hemos encontrado que mientras su empresa anule sus costos fijos, se están mejor preparados para soportar eso. Porque al hacer que todos mis costos dependan de mis ventas, al bajar las ventas, me afecta. Yo no costos fijos. No. Y eso no lleva ya a trabajo de consultoría. Ustedes me ven a mí, me dicen, oye, está por, tiene que bajar el peso. Pero yo digo, este tipo de sistema es lo máximo. Se da cuenta que tengo que dejar el peso. El problema es cómo bajo el peso. En este caso, cómo variabilizar nuestros costos. Te doy algunos tips que se han utilizado. ¿Okay? Ya la gente no va a trabajar, trabaja desde su casa. ¿Pero por qué trabaja desde su casa? ¿Cuánto me demoro en ir yo a mi trabajo? ¿Cuánto me demoro a regresar? Más 2 horas. 2 horas perdidas. Correcto. Más el estrés. ¿Okay? Utilicemos una vía de comunicación internet con una velocidad alta, y puede hacer que mi trabajador trabaje desde su casa. O sea, primero que se ahorra 2 horas. Segundo, que va a ser más proactivo. No va a tener una mayor proactividad para desarrollar su trabajo, va a ser más motivado, más alegre, más tranquilo. ¿No? Entre comillas, su productividad debe subir. Por ejemplo, esos tips. Pero eso a mí como empresa que me lleva, que soy una empresa socialmente responsable, que veo por desarrollo humano, el trabajador, y eso demores, Lo otro que estoy eliminando oficinas, estoy eliminando inmuebles, en otras palabras, estoy eliminando mi costo. Así como esos tips se pueden hacer. Y ahí nuevamente, tenemos que hacer nuestro mapeo, tenemos que ver nuestros planes de emergencia, nuestro análisis de riesgo, para saber cuál es el camino que deberíamos hacer. Lamentablemente hay un ejemplo que les puedo comentar. ¿Cuál es la velocidad de banda? Para eso necesito tener poco menos, unos 20 metros, para tener una comunicación fluida con el trabajador automático.